Cordial saludo para todos los que nos acompañan en este espacio el día de hoy. Yo vengo a presentar parte del resultado de una tesis doctoral que dentro de sus propósitos estaba identificar modos de individuación del sujeto de la contemporaneidad. En la metamorfosis del mundo contemporáneo en el que vivimos, en estas últimas 3 décadas de transformaciones sustanciales que nos ha llevado a vivir la vida de una manera diferente, a consumir, a pensar, a expresar nuestra sexualidad, nuestros gustos de manera diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a la tradición de la modernidad, diferente a otros momentos de la historia y que efectivamente esos cambios en los macro paradigmas de la contemporaneidad nos plantean también formas de enfrentar el mundo de manera distinta. Y a partir de allí es que surge un modelo teórico metodológico para la acción creativa, un modelo desarrollado en clase, planteado como parte de procesos de enseñanza-aprendizaje que han tenido como centro y como objeto la creatividad. Se ha desarrollado en el curso de pensamiento creativo que se realiza en Colegiatura Colombiana, una institución de educación superior especializada en creatividad. Entonces, a partir de allí se ha propuesto un modelo de teórico-metodológico para la acción creativa, que busca explicar cómo surge la creatividad, de qué manera. No es una fórmula que trate de decir es 5 pasos para ser creativo. No se trata de coaching contemporáneo, se trata simplemente de que en ejercicios de aula de clase, en procesos de enseñanza y aprendizaje, se han identificado modos y formas y métodos en los que surge la creatividad. Y entonces, en ese sentido, se han identificado que la acción creativa, que es un elemento planteado por Ulrich Beck y por otros autores como Hans Joas, entre otros, la acción creativa, que es parte de la forma como nos individuamos en la contemporaneidad, puede estar constituida desde 3 perspectivas o con 3 pilares. Cada uno de ellos manifiesta la forma como la acción creativa surge, se genera, emana en cada una de esas maneras y con unas formas muy específicas, desde la capacidad perceptual, lo perceptual, desde la capacidad conceptual, la perspectiva un poco más teórica y desde las prácticas discursivas, y desde la capacidad crítica, desde la acción divergencia. La acción creativa puede surgir en cualquiera de estas capacidades, exclusivamente. Puede haber acción creativa exclusivamente desde la capacidad perceptual o exclusivamente desde la capacidad crítica, pero también hay acciones creativas que surgen del cruce de estas 3 perspectivas. La primera, ¿de qué se trata? Y digamos que básicamente todo esto responde a una estructura conceptual en donde se gestiona o se identifica desde la perspectiva de la teoría general de sistemas, con una entrada, una salida y un proceso en el medio. La primera tiene que ver con la perceptual. Con lo perceptual y digamos que la forma como emerge esta capacidad perceptual tiene que ver con los estímulos sensoriales y emocionales. Y la acción creativa acá se manifiesta como una sensación, como una perspectiva interpretativa de la realidad y del contexto a partir de los estímulos sensoriales y emocionales. Surge también desde una postura contemplativa que está más a la expectativa, que escucha, que trata de indagar, que trata de comprender cómo, digamos, cómo se genera y se manifiesta todo lo que rodea al sujeto. Entonces, es una perspectiva mucho más desprendida de contextos históricos, teóricos, conceptuales, y es una perspectiva ligada eminentemente a los estímulos. Y la acción creativa allí surge como una emergencia y una respuesta frente a esos estímulos. La capacidad conceptual implica ya sí un marco teórico práctico, una convergencia de ideas, una postura investigativa de plantearse preguntas, de generarse interrogantes y a partir de allí generar la asociación. Esta es, digamos, que la capacidad más tradicional que ha sido asociada con la acción creativa. La primera está un poco más en el genio creativo premoderno, en donde eran personas prácticamente iluminadas y que de un momento a otro sacaban un genio creativo y generaban grandes obras. Eso se ha venido desmitificando en el paso de los estudios en creatividad y nos hemos dado cuenta que todos esos supuestos genios creativos pues tenían un marco conceptual y teórico práctico muy fuerte.
pero eso no quería decir que la postura contemplativa de estar permeado por el contexto permitiera que emanara o surgiera desde adentro del ser una acción de crear. Y esa acción de crear es, por ejemplo, la que lleva a los impresionistas a sensibilizarse con un paisaje, sentir algo y ver que ahí había algo para contar. Esa primera perspectiva era perceptual. Esa capacidad primera era perceptual. Se llega a la conceptual cuando ¿qué? Cuando ese pintor como Monet traza unas pinceladas, establece una relación con la luz, con las sombras, con las proyecciones, con los reflejos en el agua, etcétera. Todos esos elementos ya son parte de un constructo teórico práctico, de una asociación y de efectivamente una identificación de unos saberes que están en el marco de las prácticas discursivas. Pero también siguiendo este mismo ejemplo, la capacidad crítica, que viene siendo una fusión, puede ser una función entre esas prácticas discursivas y no discursivas, hizo que los impresionistas generaran toda una revolución en el arte pictórico, porque de una manera u otra fueron divergencia, plantearon una abstracción, partieron de un acontecimiento aleatorio, salir a pintar a un paisaje afuera, salir del estudio, pintar escenas de la cotidianidad, de la urbe, de un montón de elementos que antes no eran posibles. Y surge esa postura prospectiva, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los efectos que está generando la fotografía en el presente respecto de la pintura? Y a partir de allí, entonces, la salida se manifiesta como una abstracción, una capacidad de abstraer y de generar algo nuevo. El acto creativo lo generaban los impresionistas desde la capacidad perceptual al sensibilizarse con un paisaje y tener una idea de qué se podía dibujar, qué se podía pintar en determinado momento del día, y eso como podía ser de interés para alguien. También es una acción creativa desde la capacidad perceptual de poder reflejar un paisaje con una técnica de pincelada que nos permitiera dar una sensación de que allí estaba pasando algo. No era simplemente con la percepción, era suficiente. También podría ser suficiente, pero no se quedaron ahí, sino que fueron a mezclarlo con toda una técnica pictórica muy depurada. Y finalmente llegamos a una capacidad crítica porque no hacen lo que se había hecho siempre, hacen algo distinto. Entonces, de una manera u otra, esa convergencia que se pensó en la capacidad conceptual de convergencia de ideas de la técnica pictórica con esa sensibilidad propiamente del contexto, en la capacidad crítica se convierte en divergencia, se convierte en abstracción y se convierte en una propuesta prospectiva y crítica de la realidad. Se sale un poco del molde, va fuera de la caja. Y eso es un poco lo que se propone con este modelo. Con este modelo se propone que la acción creativa en el aula, en la empresa, en la acción social, en el trabajo con comunidades, en el mundo de una estrategia de comunicación, de una estrategia, etcétera. En cualquiera de esos campos, la acción creativa puede emerger, salir, manifestarse desde la perspectiva conceptual, desde la perspectiva perceptual y desde la perspectiva crítica. Cualquiera de esos elementos. ¿Qué pasa? Que en la medida en que la acción crítica se cruce con estos tres elementos, con estas tres capacidades, que la acción creativa sea resultado de capacidad, de la aplicación de una capacidad conceptual, de una capacidad perceptual y de una capacidad crítica, pues la acción creativa va a tener mayor impacto, va a tener mayor calado. Este ejercicio se vino desarrollando con estudiantes del curso de pensamiento creativo en el que se llevó esta ruta y se identificó que la ruta daba una explicación a la forma como antropológica y sociológicamente entendemos, vivimos y experimentamos la capacidad, la acción creativa, como un cruce o como una manifestación de cada una de estas capacidades. Reconozco el aporte del diseñador Carlos Granobles Gómez en el diseño gráfico de estas imágenes que ustedes han visto, y esta es la bibliografía. Seguramente en la publicación que realizaremos encontrará un poco más en detalle todos los procesos. Igual los datos están a disposición, mis datos personales están a disponibilidad de quien quiera tener alguna mayor indagación. Acá también hay parte de las referencias bibliográficas con la que se construyó esta investigación. Les agradezco mucho y espero vernos prontamente.